Mis amigos, mis hermanos en la fe, les saluda Alexander Padua López con una entrega más de nuestro podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Como siempre, mi deseo desde aquí es que la gracia del Señor y su Espíritu Santo ilumine sus corazones y les permita por medio de estos estudios, de estos cortos mensajes, llegar a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con el capítulo 1, que se titula Un Mesías entre el pueblo. Vamos hoy a ver la quinta parte, la cual he titulado de la siguiente manera: El Yetzer Hara. Dice la Escritura: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Mateo, capítulo 4, verso 1. El relato de la tentación tuvo que venir de la misma boca del Maestro a sus discípulos. Es muy probable que les relatara este acontecimiento tiempo después de haber ocurrido. Marcos apenas hace una pequeña mención de la tentación. Entre tanto, Mateo y Lucas nos proporcionan detalles minuciosos de aquella violenta batalla que tuvo el Señor en el desierto. Y el diablo tentó a Jesús. Al menos eso nos dice la Escritura. Muchas conjeturas hay al respecto. Unos dicen que realmente fue Satanás, que significa adversario. Un misterioso personaje quien se presentó ante el mismo Señor en el desierto. Otros afirman que las voces de la mente del Señor lo inclinaban a hacer cosas que no debía. Y otros, aún más osados, hablan de las intenciones pecaminosas que pudiera tener el Señor en sus momentos de soledad. Lo cierto es que la santa intromisión del Señor en este mundo debía ser combatida de alguna manera. La tentación se presentó como un león que siente amenazado su territorio. El mal había trabajado demasiado en este mundo hasta volverlo perverso, como para que un nuevo predicador salido de algún lugar viniera a arruinar sus planes. Los evangelistas de los sinópticos consideran que se puede colocar la tentación inmediatamente después del bautismo, y así lo hacen en sus relatos, ya que este era un momento crucial. Todo creyente ha experimentado este tipo de situaciones, ¿no es verdad? Luego de la aprobación celestial, aparecen los deseos de desobedecer. La tentación por lo general aparece en el momento menos esperado, y ese Yetzer Hara, esas intenciones hacia el mal, siempre están retumbando en nuestra cabeza y preguntándonos: ¿qué has hecho? ¿Has actuado locamente? Yo no voy a discutir el asunto de si fue una visita tangencial del diablo, que significa acusador, o si se trató de alguna personificación que hicieran los escritores bíblicos de las inclinaciones del Señor a desobedecer. Es muy probable que se conjugaran estos dos elementos. Pero sea como sea, la batalla que libró Jesús se hizo en un terreno espiritual. No está por casualidad la mención del Espíritu Divino en el pasaje, diciéndonos que fue Él quien llevó al Maestro para ser tentado. Eso no nos dice otra cosa sino que el Padre quería que su unigénito enfrentara la tentación, no porque fuera la única ocasión para ser tentado, sino porque era la manera de establecer los parámetros de la autoridad mesiánica. De la misma manera que ocurre en nosotros, esta tentación vino sin rodeos, fue directamente al grano, susurrando las mismas palabras de aprobación que estuvieran presentes en el bautismo. Si eres hijo de Dios, pruébalo. Demuéstrate a ti mismo, Jesús, que esa voz celestial no fue obra de tu imaginación. Y así, pide una comprobación de este nombramiento celestial
de aquella mañana en el Jordán. El Señor sintió hambre. Después de un largo ayuno, esta tentación parecía un asunto más bien trivial. Si Él era el Mesías, ¿por qué no proveerse de pan? Pero este sutil engaño no tuvo fruto en Jesús, porque de lo que se trataba no era del alimento corporal, sino de desconfiar de la provisión del Padre para suplir sus necesidades. Obrando el milagro y satisfaciéndose a sí mismo, aflorarían el orgullo y la jactancia. Luego se citó la Escritura, pero no citándola mal, como hacemos muchas veces nosotros, sino interpretándola mal, como hacen los perezosos e inconstantes. Hubiese sido un gran espectáculo ver a Jesús descender del cielo, como el judío promedio esperaba a su anhelado Mesías. Su pueblo le hubiera aclamado y le hubieran seguido sin dudar. Pero no era un espectáculo de esa clase el que el Padre deseaba para su Hijo amado. No era la manera de ganar discípulos, y no era así como iba a liberar a su pueblo de sus pecados. Qué valerosamente se opuso Cristo, qué valeroso se mostró el Hijo, muy a diferencia de nosotros, pues nos resulta muy fácil seguir la corriente de este mundo y arrojarnos desde las alturas sobre las masas. Pero se nos dice claramente que nuestro Padre realmente ve en lo secreto. Así lo afirma Mateo capítulo 6. Por último, apareció la ambición. Es un asunto demasiado común en este valle de sombras por el cual nuestro Mesías atravesó. Así que le ofrecieron todos los reinos del mundo, los cuales obtendría con tan solo un acto de obediente adoración. ¿Y por qué no hacerlo? Él estaba allí solo, sin testigos que le vieran rendirse. Al menos en apariencia, así era el caso. ¿No es mejor conciliar que luchar? Sin duda que yo hubiera claudicado, pero no mi Señor, pues Él sabía perfectamente que no estaba solo. Para Jesús la presencia del Padre era algo más que unas emociones pasajeras de domingo en la mañana. Su conciencia mesiánica, su pasión por la obediencia y su inquebrantable amor por las verdades de la Escritura le hacían ver más allá de lo evidente. Sí, Él amaba al mundo, pero no de la forma malévola en que se le hizo la proposición. Él conquistaría el mundo, pero no por rendirse a los placeres que la tentación le presentó. Él amaba de manera correcta al mundo. Por ello se entregó y obtuvo su recompensa. A la orden del Señor, el adversario huyó, quizás a la espera de una próxima oportunidad. Nuestro Mesías se enfrentó a su propia muerte desde el principio. Entendía que para salvar a su pueblo debía estar dispuesto a morir por ellos. Lejos de seguir el camino fácil que la tentación le presentó, tomó la senda del Calvario, la senda solitaria y dolorosa. Esta decisión significó un conflicto agudo que terminaría con el derrocamiento total y definitivo del pecado y con sus consecuencias. Además, después de todo esto, se le rindieron a él los reinos del mundo, los cuales no dudó en entregárselos como una ofrenda obediente a su mismo Padre, según nos cuenta Pablo en 1 Corintios 15, 24 al 26. Mis amigos y mis hermanos, muchas gracias por su atención. Nos encontraremos en una próxima oportunidad. Espero que mi Señor derrame sobre ustedes bendiciones y que su gracia los acompañe.